Productividad en América Latina y el Caribe, conformado por Jonathan Felipe Rivera, Juan Diego Zambrano, Diego Alejandro Durán y quien les habla, Joan Sebastián Pinto. La economía de América Latina y el Caribe, como tal, pues padecen el síndrome crónico del crecimiento lento. Esto no es un atributo a las bajas tasas de inversión, sino más bien al poco crecimiento de la productividad con que se utilizan los recursos productivos. Así como ninguna empresa puede ser exitosa si no pone atención a su productividad, un país que no produce un incremento constante en su productividad no podrá tener una dinámica de crecimiento económico significativo. En este caso, pues, se analiza la productividad de Estados Unidos versus la de América Latina y el Caribe. Como pues todos nosotros podemos observar en esta gráfica, si la productividad en América Latina y el Caribe hubiesen aumentado al mismo ritmo que en Estados Unidos desde 1960, el ingreso per cápita de la región habría crecido a un ritmo más acelerado, de forma que la brecha relativa de ingresos se habría cerrado en las últimas décadas, ¿sí? Entonces, cabe recalcar que en la realidad la brecha pues parece haberse ampliado y el lento crecimiento económico de la región no le ha permitido alcanzar los niveles de ingreso relativo de hace más de 50 años. Esto quiere decir que el desafío de la productividad no puede esperar. Millones de personas padecen limitaciones que podrían resolverse si se emplearan de manera más adecuada los recursos que existen pues en cada región. ¿Qué es la productividad? Bueno, la productividad la podemos definir a través de un concepto muy sencillo. Como tal, es la relación entre la cantidad de producto y la cantidad de recursos utilizados. Por ejemplo, la productividad de las tierras agrícolas se mide en toneladas de producto por hectárea o en el valor producido por hectárea. La productividad laboral de un país es simplemente el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto dividido por la fuerza de trabajo. Si el Producto Interno Bruto y la fuerza de trabajo aumentan en las mismas proporciones, la productividad laboral no cambia. ¿Cómo elevar la productividad? La productividad tiene en cuenta varios sectores de la cual es dependiente. Los mayores sectores en América Latina en aportar crecimiento a la productividad son el agropecuario, industrial y los servicios. Para hablar sobre cómo mejorar la productividad en América Latina y el Caribe, primero vamos a realizar una introducción y una revisión histórica. Para comenzar, la industrialización y la prosperidad son términos que suelen considerarse sinónimos y con muy buena razón. Los países desarrollados se volvieron ricos cuando, gracias a la revolución industrial, lograron que la fuerza de trabajo concentrada en los sectores agrícola y artesanales tradicionales pudiera ocuparse de actividades de manufactura industrial de mayor productividad. Los países latinoamericanos trataron de seguir esta ruta hacia la prosperidad durante la segunda mitad del siglo XX, pero sus intentos de industrialización fueron poco exitosos. Esto fue así, ya que fue difícil competir internacionalmente y los mercados en la realidad macroeconómica latinoamericana tuvieron resultados demasiado pequeños. En las políticas de apoyo a la industria y de promoción de exportaciones vigentes hasta la década de los años 80 se notaron algunos triunfos, pero no lo suficientes como para absorber el crecimiento en la oferta laboral y la migración desde el campo. Ahora, elevar la productividad de los servicios es la forma más efectiva de mejorar el nivel de vida de todos los latinoamericanos, no solo porque los servicios ocupan la mayor parte de los trabajadores, sino porque la competitividad de los sectores primarios e industriales depende de que haya buenos servicios de transporte y comunicaciones y de sistemas efectivos de almacenamiento y de distribución, entre otros. Después de la primera revolución industrial, todos los demás episodios de rápido aumento de la productividad en los países desarrollados han surgido de revoluciones en los servicios, ya sean los ferrocarriles, la electricidad, las telecomunicaciones y la informática. No hay alguna razón para pensar
que los grandes aumentos de la productividad que requiere América Latina para acelerar su crecimiento deban provenir de los sectores primarios o de la industria manufacturera. Ahora vamos a dar una explicación sobre este gráfico. En América Latina, la agricultura ha sido el sector estrella. En el último medio siglo, la productividad laboral en la agricultura aumentó más del 2%, en contraste con la industria y sobre todo con los servicios cuya productividad laboral se desplomó en los años 80 y se mantuvo prácticamente estancada en las siguientes décadas. Aquí podemos ver una comparativa entre América Latina, Asia Oriental y los países con más altos ingresos. Como les dije anteriormente, el sector agropecuario es el que mayor índice tiene de crecimiento, tanto en los años de 1900 al 2005. La industria de los años del 1980 ha sido también un fuerte sector y por otro lado los servicios, eh, como lo había comentado antes, se han desplomado entre los años 80 y el 2005, décadas posteriores. Otro motivo por el cual América Latina debe aportar un mayor crecimiento al subsector de servicios es que la fuerza laboral en este sector actualmente es del 60% de los trabajadores latinoamericanos, a diferencia de los países desarrollados que primero se enriquecieron con la industria y luego se transformaron en economías de servicios. Las economías latinoamericanas se concentraron en los servicios a medio camino de entre la pobreza y la prosperidad. Como los sectores industriales en América Latina ocupan apenas el 20% de la fuerza de trabajo de resolver sus problemas de competitividad o de atraso tecnológico, ayudarán poco a superar este subdesarrollo. Una cuestión de crédito. La falta de crédito es una de las razones que explica que haya firmas con niveles tan diversos de productividad, puesto que las firmas grandes generalmente tienen acceso al crédito. La falta de financiamiento no contribuye a explicar las diferencias de productividad entre dichas empresas. Pero, entre las empresas pequeñas, el acceso al crédito es crucial, ya que sin este acceso, las firmas que son productivas no pueden expandirse y las firmas que son menos productivas no pueden adoptar los cambios tecnológicos y las inversiones gracias a las cuales aumentaría su productividad. Las firmas pequeñas que sí tienen acceso al crédito son 9% más productivas que las que no lo tienen. Esto significa que en los sectores donde predominan las empresas pequeñas, la productividad depende fuertemente de su acceso al crédito. El acceso al crédito tiene variantes dependiendo de la magnitud de la empresa. En pequeñas empresas se observa un aumento hasta del 50% en la productividad. En medianas y grandes casi no se ve reflejado un efecto en la productividad. Debemos tener en cuenta que las expansiones del crédito resultan dañinas para la productividad si no son sostenibles. Hay dos razones centrales por las que una súbita contracción del crédito resulta perjudicial para la productividad a largo plazo. Por un lado, los episodios de sequía crediticia llevan a aplazar inversiones necesarias para adoptar nuevas tecnologías que aumentarían la productividad. Es difícil recuperar este atraso posteriormente. Por otro lado, cuando desaparece el crédito, las firmas que se ven forzadas a cerrar no son necesariamente las menos productivas, sino en general las más pequeñas, entre las cuales hay tanto firmas productivas como improductivas. Una firma pequeña tiene que ser 3 veces y media más productivas que una grande con acceso al crédito para tener la misma probabilidad de sobrevivir durante una crisis crediticia. Si las crisis crediticias son frecuentes, las firmas pequeñas que son eficientes no tienen una mayor probabilidad de sobrevivir que las ineficientes. La asignación de crédito contribuye al crecimiento de la productividad, pero se debe procurar que el crédito fluya hacia las empresas más productivas o potencialmente productivas para no malgastar los recursos productivos del país. Efectos de los impuestos sobre la productividad. La evasión no es solo un problema de recaudación, sino también de productividad.
La evasión a los sistemas tributarios distorsiona la asignación de recursos productivos. Los sectores y las empresas que crecen no necesariamente son los más productivos, sino aquellos que gozan de mayores deducciones fiscales o los que pueden evadir más fácilmente sus obligaciones tributarias. Los regímenes tributarios latinoamericanos tienen una gran responsabilidad en la tragedia de la productividad de las economías latinoamericanas, pues estas contribuyen a la supervivencia de firmas improductivas y obstaculizan el crecimiento de las empresas pequeñas y grandes. Además, propician la conformación de un universo empresarial profundamente desigual y concentrado. Para ello hay que simplificar, unificar y hacer efectivas las normas tributarias que aplican a las empresas que pueden contribuir significativamente a la productividad. Recursos para las pequeñas y medianas empresas. Las empresas más grandes son en general más productivas, pero es preciso entender por qué para poder actuar. La razón puede ser la de economías de escala que hacen ineficiente. Por ejemplo, tener varias plantas productivas de automóviles cuando una sola planta podría producir los mismos automóviles con menos recursos. Es muy frecuente en América Latina y en muchos países en vía de desarrollo es que las pequeñas y medianas empresas sufren por un aislamiento de los mercados de bienes y factores productivos, así como de falta de acceso a los servicios y bienes públicos esenciales para su desempeño. Pueden ser que las empresas más grandes son más productivas porque tienen mejor acceso al crédito o porque pueden entrar más fácilmente a sus trabajadores. La mayoría de los programas de apoyo a estas empresas en América Latina buscan mejorar el acceso al crédito, ofrecer capacitación, fomentar la innovación de los productos y lograr la certificación de calidad estandarizada, además de desarrollar proveedores en lógica de integración productiva. A países avanzados revela como muchas veces pequeñas empresas dinámicas son las que en el mediano y largo plazo registran los incrementos más significativos de productividad. Consecuentemente, el tema trasciende el tamaño de las empresas y obliga a poner atención en la diferencia entre empresas pequeñas y dinámicas y empresas pequeñas que no logran alcanzar tasas elevadas de crecimiento de sus ventas ni de su productividad. Es más fácil ayudar a que las empresas más productivas crezcan que mejorar la productividad de las que no lo son. Los programas de apoyo empresarial deben excluir a las empresas informales y deben abrirse a las medianas o grandes empresas. Trabajar juntos. Todos sabemos que en una empresa, en todo lo relacionado con empresa, los esfuerzos en conjuntos es lo más importante para brindar mayores beneficios. Recordemos el dicho que dice que si quieres llegar lejos, trabaja en conjunto, pero si quieres llegar rápido, trabaja individualmente. Esto nos da una clara idea de que cuando se hacen las cosas de manera individual, cuando se trata de empresa, se obtienen resultados menores a cuando se trabaja en equipo. Y trabajar en equipo puede llegar a generar una mayor y mejor producción, porque cada individuo tiene un diferente punto de vista. Pero a veces se hace difícil trabajar en equipo. Para ello es importante primeramente identificar las políticas adecuadas que se deben tener en cuenta y entender los conflictos que se pueden generar entre los objetivos que se quieren lograr. No solamente tener objetivos claros, sino también a veces qué puede llegar a impedir que se logren estos objetivos. Por otra parte, conseguir los recursos para poner en práctica esas políticas. Es importante tener los recursos adecuados para que se puedan cumplir los objetivos que se requieren.
Y aquellos esfuerzos que hacen cada uno de los individuos en sus diferentes ámbitos es necesario que sean constantes para así tener resultados óptimos en la tarea que se vaya a desempeñar. La productividad de un país, de una empresa, e inclusive en cualquier lugar, en un hogar, no solamente se debe a un individuo, sino se debe a trabajos grupales. Se deben a trabajos que cada uno desempeña de acuerdo a su énfasis o de acuerdo a su puesto o ubicación que vaya a desempeñar. Lo más importante es que como equipo se trabaje armónicamente, que estén todos de acuerdo y enfocados en el mismo objetivo, en la misma sintonía, como se dice, para que se puedan obtener los resultados y la productividad a la cual se requiere llegar.